Volvemos a la mesa de este lunes 22. Estamos con Leonardo Costa, Gabriel Mazarovich, Gonzalo Baroni y Martín Couto. A comienzos de este mes, la Suprema Corte de Justicia determinó que el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe a las empresas que operan permisos de televisión prestar al mismo tiempo servicios de telefonía y o acceso a Internet, es inconstitucional. Llegó a ese pronunciamiento a partir de un recurso interpuesto por la firma Montecable Video. Pero este fallo cambia la posición que la misma corporación había tenido en abril de este año, cuando ese mismo artículo fue considerado constitucional ante un escrito presentado en ese caso por DirecTV. A nivel del mercado, distintos actores recibieron con beneplácito el fallo, ya que entienden que ahora quedarían habilitados a negociar de igual a igual con Antel, que, al tener el monopolio de la transmisión de datos, ponía límites a los cableoperadores sobre los paquetes de Internet que podían vender. En cambio, uno de los impulsores de la ley, Gustavo Gómez, advirtió, hablando con el semanario Brecha, que esta sentencia podría significar que monstruos de las telecomunicaciones, como Telefónica o Claro, ingresaran al mercado televisivo. Si esto se consolida, será todo un desafío para Antel, que competirá con estos gigantes en un mercado en constante disputa, señaló Gustavo Gómez. Una ronda rápida. Empezamos contigo, Neco. Sí, los otros días, Emiliano, tú le hiciste una entrevista al doctor Chediak, integrante de la Suprema Corte de Justicia, y como él no era de los que había cambiado el voto, le era más fácil explicar la situación. Fue una buena entrevista que recomiendo, que está en el sitio de En Perspectiva. Yo creo que acá lo que le cuesta a veces al ciudadano es decir cómo la misma integración de la Corte 3 meses antes puede tener un fallo y 3 meses después puede tener uno contrario, que va justamente a contrapelo del anterior. Y eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas puede ser la buena argumentación de los abogados de la segunda empresa, que lograron disuadir a los integrantes de la Corte, que lo que hacen son análisis jurídico. A algunos, ¿no? A algunos, bueno, pero en esto, con que haya 3 ya está. Sí. Tenés la constitucionalidad. La posición que había sido minoritaria en la primera sentencia, que había tenido un voto, pasó a tener ahora 3. Se agregaron 2, ¿no? Exactamente, o sea que eso puede ser un mérito y no hay que tampoco pensar de que los colegas no tengan parte de ese mérito, y otro puede ser realmente que en un análisis ulterior, que un poco fue lo que decía Chediak, se volvió a ver. Ahora, más allá de este fallo que abre grandes, como dice bien Gustavo Gómez, grandes interrogantes sobre el futuro de la ley, la realidad es que en la ley de medios este gobierno no creía. Y tanto es que no creía que ni siquiera la reglamentó. Estás hablando de Tabaré Vázquez. El segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Tanto es así que no la reglamentó. Y no la reglamentó porque sabía eventualmente o presumía que podían haber inconstitucionalidades varias. Hay más de 40 recursos de inconstitucionalidad, donde ya hay por lo menos 7 artículos que fueron declarados inconstitucionales con diverso tenor. Lo cual indica que esta discusión sobre la ley, más allá de este fallo, se va a tener que volver a dar en el Parlamento, porque naturalmente le erró feo en algunos de los artículos el Parlamento anterior. Martín. Yo creo que le erra feísimo la Suprema Corte de Justicia. Y además defiendo el derecho de los ciudadanos, de todos, a poder opinar y criticar los fallos de la Corte. Hay una cosa en sociología, Pierre Bourdieu, un autor muy famoso, que habla de los campos, ¿no? Lugares de actividad, entonces podemos hablar, por ejemplo, del campo del derecho, donde hay juristas, abogados, fiscales, que también son abogados, tiene una lógica propia. Entonces hay una lógica que es lógica solo dentro de ese campo. Y eso está bien, digamos, es normal. Ahora, también hay una lógica general de la sociedad. Entonces, si los ciudadanos no entienden, yo diría, perfecto que no entiendan, porque es inentendible. Desde una lógica, más allá de que por cuestiones jurídicas se nos quiera explicar que 2 empresas dicen, este artículo es inconstitucional porque no vela por el interés general. Perfecto. Más allá de los argumentos que hayan utilizado, lo que tenía que razonar la Suprema Corte es si esto vela por el interés general o no. En abril la Corte dijo que claramente habían elementos dentro del texto de la ley para decir que velaba por el interés general. Y ahora dice la Suprema Corte que no hay elementos suficientes, analizando la misma ley,
para ver si vela por el interés general o no. Se aduce, una cosa que a mí también me sorprendió, que se profundizó en el análisis. Entonces yo diría, bueno, ciudadanos y ciudadanas, tranquilos, cuando presenten un recurso de inconstitucionalidad, procuren que llegue tarde, porque probablemente si es temprano y son los primeros análisis y hay que fallar rápido, la Corte Suprema estará cometiendo una injusticia que después solo reparará con análisis más profundos. A mí me parece absolutamente obsceno y escandaloso, y no hay argumento jurídico que pueda sostener este tipo de cosas. Más allá de que, por supuesto, es legítimo y es legal, pero recordemos, para que la ciudadanía no lo compare con otras situaciones, que en otras situaciones donde se dan fallos distintos, en general cambia la composición de la Corte. Fueron las mismas 5 personas que dijeron que había elementos dentro de la propia ley para declarar la constitucionalidad y para no hacer lugar a los argumentos de la empresa DirecTV, que ahora dicen que no hay elemento dentro de la propia ley. En síntesis, la resolución de la Suprema Corte dice que en Uruguay es justo y es constitucional, sobre todo, que Montecable pueda tener más de una licencia y que DirecTV no. Eso, que le expliquen al ciudadano común cómo la justicia puede hablar de justicia, hacer justicia con este tipo de fallos. Sí, el caso tiene una cantidad de particularidades, ¿no? Se supone que ahora, de ahora en adelante, las empresas pueden presentarse contra este artículo manejando los mismos argumentos que empleó Montecable y van a obtener fallos favorables, ¿no? Con esa integración. Tengo la duda si DirecTV podría volver a plantearlo, porque creo que hay un tema de cosas jugadas, pero bueno. El doctor Chediak señaló que hay una puerta, hay un resquicio a través del cual efectivamente DirecTV puede volver a presentarse. Entonces, cabe esperar que de aquí en adelante prime este criterio, el que acaba de si no cambia la integración de la Corte. Pero cambia la integración de la Corte. En noviembre o en diciembre está previsto a corto plazo que uno de los ministros pase a retiro. Y es uno que votó a favor de yo diría, ni esperemos a la composición de la Corte, porque las mismas personas sobre lo mismo, teniendo que fallar sobre el mismo asunto, opinan cosas distintas sin conocer. Podría haber decisión anticipada, Martín, podría haber una decisión anticipada de manera tal que decisión anticipada es cuando la Corte ya tiene una posición, no espera que ahora tiene 2, habría que ver cuál de las 2 usa para esa decisión anticipada. Suponiendo que la última sea los mismos 5 integrantes de la Suprema. Si yo fuera abogado y me presentaría con el mismo argumento. Sí, es un tira y pegue, ahora le invocaron, todo el mundo va a copiar a Montecable. Gonzalo. Lo que dice, un poco para poner en contexto, el artículo 56 de la Ley de Medios, lo que dice en su primer inciso, que Chediak siempre votó en contra, o sea, siempre estuvo a favor de la inconstitucionalidad, y los otros 4 ministros, después 2, cambiaron de posición. Lo que dice es que si brindás uno de los servicios, no podría llegar a brindar el otro de los servicios. O sea, si brindás servicios de televisión, por ejemplo, televisión, no podés brindar servicios de Internet. De Internet, ¿cómo es? De prestación de servicios audiovisuales, de Internet. De telefonía. De datos y telefonía. Eso, transmisión de datos y telefonía. El triple play. Telecomunicación. Sí. Entonces lo que está sucediendo es que deja la puerta abierta, que DirecTV, que en su momento tuvo un fallo negativo al respecto, lo que puede decir es plantearse, bueno, ahora todos pueden menos yo, entonces también puede plantearse como que en minoría es algo contra la empresa. ¿Por qué? Porque hay algo que también a mí me quedó un poco de duda, que lo que planteaban, o por lo menos lo que plantearon los ministros que cambiaron de posición, es que las condiciones eran diferentes, que DirecTV no estaba en condiciones de brindar ese servicio y que sin embargo Montecable o empresas similares sí los podrían llegar a brindar. Estaban fallando sobre una licitación, parece, No, ¿no? lo que me llama la atención es que si esta argumentación es por el interés general en cuanto al monopolio de Antel, en este caso, para vender el servicio de transmisión de datos, es un monopolio según la empresa que se presente o según la empresa que no se presente. Eso a mí sí me preocupa, me queda la duda, y me va a quedar más la duda. ¿Por qué? Porque la integración de la Corte ahora va a cambiar. ¿En qué nos afecta a todos los ciudadanos que de pronto no estamos en lo que hablaba Martín del campo de las leyes o el campo del derecho en cuanto al comentario cotidiano? En realidad es un fallo en cuanto a monopolio y en cuanto a prestación de servicios. Yo sí estoy de acuerdo que en realidad el monopolio de Antel para la venta y comercialización de transmisión de datos no es beneficioso para los uruguayos, cuanto más ofertas existan. Por un tema filosófico, que seguramente varios en la mesa no pueden estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que haya competencia. ¿Por qué? Porque haya competencia de precios y demás. Después podemos discutir si son empresas extranjeras o no. Eso es otra discusión. Pero cuanto más oferta exista, para el ciudadano es mejor. Entonces, yo la verdad celebro que
realmente ese inciso de ese artículo, que es el 56 de la Ley de Medios, hoy en día sea inconstitucional y que una empresa más pueda comercializar servicios de transmisión de datos. Apoyado. Bien, yo creo que aquí hay como dos cosas, ¿no? Dos, una de forma y otra de fondo, de contenido profundo, que es el debate de la Ley de Servicios Audiovisuales, que hemos debatido encendidamente, ¿no? Y que es una disputa por un espacio de poder fundamental de la sociedad, de muchísima plata, de muchísima generación de agenda, de poder. La primera reflexión con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia: qué poder que tienen las tres familias medievales dueñas de los canales de televisión en Uruguay. Infinito poder. ¡Qué poder! ¡Qué poder que tienen para manejar un poder del Estado a su antojo y hacerlo servir para destruir a Antel y para frenar la competencia de DirecTV que le salga a favor de ellos? ¡Qué poder! Felicitaciones, Romay. Un poder extraordinario. Entonces, la base con tu razonamiento, que lo supongo debe ser cínico, de que la Corte es un monigote del poder, sin duda, es un monigote del poder. Esa Suprema Corte que declaró constitucional durante años una ley que obligaba al poder judicial a pedirle permiso al Poder Ejecutivo para investigar, y dijo que era constitucional. Cuando cualquier niño decía que no. Pero yo estoy de acuerdo con que es monigote del poder, sin duda. En ese caso, del poder militar y de los impunes. En este caso, del poder de la plata. ¿Prisionera de quién entonces? Cuando cambió la posición. Cuando cambió la posición, creo que se generó en la sociedad. Yo creo que aquí lo que falta es conciencia en la sociedad de lo que estamos discutiendo. Esta ley de servicios audiovisuales se discutió durante 2 años en el Parlamento. Hubo 60 delegaciones en la comisión. Vino el relator de derecho de libertad de expresión de la OEA y de la ONU, insospechado de ser chavista, castrista y todo lo demás que dijeron, para decir que era un ejemplo, que había que reproducirla en el mundo. La están enseñando en universidades para ver cómo la repican. Claro, tiene un problema, pisa callos esta ley. Y a quienes le pisa los callos están demostrando el extraordinario poder que tienen. Entonces yo creo que aquí no hay que asombrarse ni enojarse. Yo no me enojo, yo sé con qué bueyes aro, ¿no? El mundo se hizo a mano y sin permiso arando el porvenir con viejos bueyes, dice Silvio Rodríguez. Bueno, la Suprema Corte de Justicia es quizás de la expresión de los más viejos bueyes que hay en este país y de lo que cuesta cambiar las cosas, pero va a haber que defender, porque esto no tiene que ver solo con el tema de la transmisión de datos. Yo voy a explicar. Este artículo es único en el mundo en la Ley de Servicios Audiovisuales. ¿Por qué es único en el mundo? Porque en el resto del mundo todas las telefónicas son todas privadas. O la mitad. Ya nos reventaron la cabeza en todos lados. Entonces es de lo que queda poco. Y la segunda es que además la experiencia en América Latina es que las grandes telefónicas, el señor Slim, empezando por eso, se queda con todo. En Perú es dueño de la telefonía y de los canales de televisión abierta. Y yo digo, ¿eso es lo que queremos? Yo no quiero eso para mi país. Estoy dispuesto por lo menos a discutir y a defenderlo. Yo después de Gómez soy la única persona que ha defendido con este ahínco esta ley. Porque me parece que ni siquiera, capaz que Martín ahora también salta para defenderla. Sí, anotame en esa lista. pero me da a mí la impresión de que tampoco del lado del gobierno hay un convencimiento de esta ley. Porque si no, ¿por qué este gobierno no reglamentó y dijo ejecútese? Porque yo creo que hay artículos, y yo no creo que toda la ley sea mala como todo, que hay artículos que son los que eventualmente se están discutiendo y algún otro más, que me parece que están mal. Entonces, ¿está mal discutir algunos de los artículos? Y bueno, puede ser que esta sea la vía que tienen los ciudadanos, o como decís tú, el poder también para discutir la constitucionalidad o no. Pero la gran pregunta es, frente a esta situación, porque esto es un dato de problema, ¿qué hacemos? Porque la realidad es que se va a generar una situación muy injusta, que una empresa sí y otra no. Entonces, ¿no sería bueno que Antel y el Parlamento volviera a discutir los artículos que están en cuestión para poder aplicar la restante parte de la ley, que hay muchas cosas que están muy bien? Sí, yo creo que falta un poder, es lo que dice Leonardo. Lo primero que hacemos, con mucha calma, mucho espíritu republicano y democrático, es exigirle a esta Suprema Corte de Justicia que no se explique. Porque, entre otras cosas, el ministro, Chediak, reconoce en la entrevista que le hizo Emiliano como un error no haber explicado el cambio de criterio, justo
Ese es el error. Lo que pasa es Pero que lo puede hacer más fácil, ¿no? un poder democrático en un Estado democrático tiene que explicar, incluso la Suprema Corte de Justicia, y no ha dado las explicaciones. Recuerdo Estoy de para acuerdo. los- Primero para los- exijámosle a la Suprema Corte que explique, segundo que no legisle, tercero que deje de fallar como si estuviera en un tribunal de licitaciones, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle a los tres poderes del Estado explicaciones y transparencia. Estoy de acuerdo contigo, Y Matías. el primero que no es transparente y que tiene que dar explicaciones es la Suprema Corte de Justicia. Y si este Poder Ejecutivo no está de acuerdo con una ley votada, que mande un proyecto de ley para derogarla. Mientras tanto, que la haga cumplir ya. Recuerdo que el doctor Chediek dijo en la entrevista que efectivamente había habido un problema de comunicación, que en la Suprema... No, a ver, recordemos lo que fue. Él explica que la Suprema Corte adoptó 2 fallos iguales, el de Montecable y el de otra empresa. Casualmente, el de Montecable fue el segundo que se falló y sin embargo fue el que se dio a conocer primero. El otro es el que tiene la fundamentación, el otro es el que explica, el otro es el que se da por aludido, la Corte se da por aludida y dice, bueno, sí, efectivamente estamos resolviendo algo distinto a lo que resolvimos en abril, la razón es esta. Entonces salió el segundo, bueno, eso fue lo que como problema de procedimiento señaló Chediak en la entrevista de la semana pasada. Yo creo que para evitar la tormenta en el vaso de agua, yo le preguntaría a Gabriel de quién otorga las licencias para emitir por los canales abiertos de televisión. Ahora, a partir de la creación del decreto de TV digital ¿Quién y de las la otorga? ley, se hace por licitación, por presentación de proyectos por primera vez en la vida. Sí, Y estos canales, en particular el del señor Romay, sí. esperó hasta media hora antes de que se venciera el plazo, chantajeando al Poder Ejecutivo para Claro. que nadie lo controlara. El Poder Ejecutivo, entonces, que en realidad es el dueño de las ondas de radio y televisión, hoy en Somos día... nosotros, ni siquiera es el Poder Estado, Ejecutivo. ¿no? El Estado, hoy en día, si quiere y realmente tenga y tiene la posición, o pienso que puede llegar a tener la posición que vos tenés, Gabriel, si quiere se las puede sacar las ondas, si no lo Sí, está sí. haciendo. O sea, ese monopolio de las familias que vos planteás está siendo avalado desde el Estado por quienes hoy integran el gobierno. Eso en primer lugar. Lo segundo, yo me acuerdo cuando se dio la discusión de cuando se iba a otorgar los canales por el tema de la televisión digital, dijeron, bueno, los que ya están, ya están. Y eso no lo dijo ni la oposición, ni los Ni que la estamos familia, sentados ni acá la en la Suprema mesa, Corte. ni la familia ni la Suprema Corte. Lo dijo el gobierno, José Mujica, desde el gobierno, con sus delegados, con sus representantes, dijo que a las señoras familias, como vos la nombrás, mantuvieran Pero, esos canales. ¿se acuerdan lo que se Eso- le dijo al Frente Amplio por esta ley y por la posibilidad de no darle gratuitamente los canales? Digamos, Bueno. es el gobierno, sí, en un contexto en donde la oposición, la abogados, presión. grado 5, Bueno, lo que ustedes lo quieran. bueno que sea la 75 presión. recursos de inconstitucionalidad Está por bien, una ahora. ley que es más buena que la Bueno, pero atada, ¿no? los primeros Digo que yo, protegieron por a la duda. familia en los Digo, últimos porque- años, a las familias que tú nombrás, que son dueñas de las ondas, los primeros que lo No, no es protegieron son verdad. desde el Los gobierno. blancos y los colorados Primero son votaron desde el todas las gobierno. manos a favor de estas familias durante 60 años Y ahora lo tuvieron siguen posibilidad de votando. cambiarlo y no lo cambiaron, Gabriel. No, sí, No hemos lo cambiado cambiaron. cosas. Por primera vez tienen que tener control, que es lo que quieren que se declare inconstitucional. Por primera vez le ponemos límite a los permisos. Por primera vez tienen que poner un canon. Por primera vez tienen que hacerse pero cargo de a de poner- y poquito. todo eso es Pero de a inconstitucional. poquito, ¿no? Bueno, De a pero poquito. mucho más que no hacer Bueno, nada, entonces, que es lo que hicieron pero ustedes, está bien, Gonzalo. pero está bien el discurso que vos me digas, que la familia, no sé qué, pero en realidad tuvieron la posibilidad de cambiarlo y dijeron, no, pero vamos a cambiarlo de a poquito, ¿por qué? Por las Pero vamos a presiones, lo que dice cambiarlo, Martín. Por las Incluida presiones del Partido Nacional y y del Partido demás. Colorado. Bien, no bien, vinieron pero- del cielo las presiones. Pero hoy en día el sartén por el mango lo tienen ustedes y no lo están cambiando. Son las 10 de la mañana. Dice uno de nuestros oyentes, celular terminado en 925, no vale, Emiliano, cortás la discusión justo en lo mejor. Ahí, bueno, sí, la verdad que esa discusión pudo haber durado media hora más sin ningún problema. Los horarios mandan, ya estamos en 10 y 5 y esta es la hora en la que tenemos que pasar a telegramas. Es la Pero única además que hay nos que queda. ser justo, Emiliano. El tema de la ley de servicios audiovisuales lo hemos debatido varias veces Ah, acá. sí, varios. Largamente. Esta fue una más.